Bienvenidos al canal Lo que surge del silencio. Ayer la transmisión en vivo de YouTube tuvo algún problema, tal vez problema de conexión o las redes que en este tiempo están saturadas. Entonces, bueno, voy a grabar este video sobre el problema del mal. Antes los invito a suscribirse al canal, si pueden también darle like al video. Es una manera para que YouTube ponga en circulación este video y así se pueda llegar a más gente. Bueno, el problema del mal es un tema muy complejo, muy profundo. Por eso que tal vez también este video es bueno escucharlo más veces para que los conceptos, la vida que hay pueda entrar. Comparto este video, este tema, y todo lo que lo comparto porque tengo que dar la luz que recibo. Tengo que transmitir la luz y la comprensión que me llegan. Así que bueno, gracias a ustedes por escuchar y por ser parte del canal, ser parte de mi vida. Como siempre estoy a las órdenes también para si hay preguntas, aportes o dudas, pueden ponerlo en los comentarios del video y intentaré contestar y responder. Tengo unos apuntes acá porque el tema es muy complejo y no quiero perderme. Por eso perdón que a veces no miro a la cámara. El mal es uno de los grandes temas de la humanidad. Es un tema muy complejo, tema que la filosofía y la teología investigaron desde siempre, pero se puede decir con pocos frutos, porque no se llegó a una comprensión más profunda y útil del mal. Porque no basta explicar el mal, hay que ver qué se puede hacer con el mal. Hay que encontrar entonces otro enfoque, ir más allá de la razón. Esta es una de las claves para todo, para este tema en particular, pero para todos los temas y las dimensiones. La mente humana, la cabeza, la razón, no tiene acceso a los misterios ocultos más profundos de la vida, del universo, de Dios. Por eso esta importancia del silencio, de callar la mente, de escuchar el alma, de conectarse con el ser, con la profundidad, con la luz que vive en nuestro ser, que es mucho más profunda de lo mental. Entonces también les pido, para comprender un poco el tema, lograr apagar un poquito la mente, la razón, la lógica y abrirse a la escucha más profunda desde adentro. Entonces, el problema del mal hay que intentar comprenderlo desde una visión integral y holística de lo real. Es de decir, considerando todo lo que hay, el misterio en general de la vida. El mal no podemos comprenderlo aisladamente, como un punto aparte. Entonces, la gran pregunta, para comenzar, que después voy a desarrollar, es ¿por qué existe el mal? Y la otra,
que vamos a ver también, el mal tiene un sentido, tiene una función, y si la tiene, ¿cuál es? ¿Cuál es la función del mal? En el fondo es la gran pregunta y el gran cuestionamiento del ateísmo, que dice, si Dios existe y es bueno, ¿cómo puede existir el mal? Es una crítica comprensible. Es un problema que desde siempre, como dije, la filosofía y la teología intentan investigar. Este problema fue expresado, se piensa que el primero que la expresó fue Epicuro, de esta manera: Dios no puede ser a la vez omnipotente y bueno. Porque si es bueno y no puede con el mal, significa que no es omnipotente. Y si es omnipotente y permite el mal, lo que significa que no es bueno. El razonamiento está perfecto, es lógico, por eso que hay que salir de la lógica, ir a un lugar más profundo. ¿Cómo se sale del círculo vicioso? Bueno, yo creo a través de la mística, a través del silencio, a través del desarrollo de la conciencia, de la percepción, también del estudio, de la investigación, del compartir. Igual quiero ya dejarlo bien en claro que igual lo que se dice hoy, lo que compartiré, es algo, ¿verdad? Algo que yo pude comprender y ver a partir de mi experiencia, de mis estudios. Pero claro, el misterio del mal queda envuelto en una sombra de misterio. No podemos comprenderlo tal vez cabalmente. Sobre todo esto lo podemos ver cuando el mal es tan terrible, tan fuerte, que nos deja anonadados, como experiencias en la humanidad o personales que bien conocemos. Bueno, vamos entonces a contestar, intentar contestar a la pregunta ¿por qué existe el mal? Esta pregunta contestaría así: el mal es el efecto secundario de la creación. Es el precio a pagar por existir, por la existencia. ¿Por qué esto? Esto es fundamental comprender este pasaje. Como ya vimos en otro video, la creación es la salida de lo infinito hacia lo finito. Es decir, Dios, que es infinito, para crear se tiene que contraer para que pueda haber espacio para otra cosa que no sea Él. Entonces, justamente esta otra cosa que, entre comillas, no sea Él, es la creación. Por eso que, por definición, la creación tiene que ser finita, que significa con límites. Y la finitud, justamente desde nuestra experiencia y perspectiva, lo sabemos bien, es el origen del mal, porque la finitud significa límites. Los límites. Para nosotros el mal son los límites, es la experiencia de los límites en cualquier dimensión. Antes que nada, los grandes límites de espacio y tiempo, que sabemos bien que nos condicionan mucho. Y después todos los límites
que tiene que ver con nuestra estructura limitada y finita, condicionada. El cuerpo es un límite. La psique humana es un límite. Todo pasa y todo muere, todo se termina. Tal vez la muerte parece ser este límite por excelencia donde experimentamos el mal de una manera tal vez muy dura, muy cruda. Por eso, en este nivel de conciencia experimentamos el límite como un mal. Y esto en todos los aspectos de la vida. ¿Por qué? ¿Por qué experimentamos el límite como un mal? Porque en el fondo la estructura básica del universo, de todo lo que hay, lo que existe, es el deseo. El universo, las cosas, las personas se mueven por el deseo. El deseo de plenitud nos empuja constantemente a superar y trascender los límites. Sentimos que los límites nos coartan, nos frustran. Deseamos vivir eternamente y la muerte es un límite. Deseamos un cuerpo sano y eficiente y el envejecimiento y las enfermedades son un límite. Deseamos comer a veces más de lo que podemos. La capacidad del estómago es un límite. Deseamos vivir relaciones humanas de una manera sana y constructiva, enriquecedora, y muchas veces nuestras heridas psíquicas y morales son un límite. Deseamos estar con quienes amamos, el espacio y el tiempo son un límite. Repito esto que también es esencial, el deseo es el motor del universo. ¿Por qué nos levantamos por la mañana? Por el deseo de vivir, de hacer algo. Sin deseos uno no se levantaría por la mañana. Bien, desde este punto creo que podemos vislumbrar tres pistas de solución, entre comillas, y de comprensión del problema del mal. Punto 1. Más allá del mal también está el bien. Aprender a ver y disfrutar de la belleza de la vida es un camino para trascender el mal. Y pagar el precio del mal, de los límites, por existir, vale la pena siempre. Haber contemplado un atardecer, una flor, haber vivido el amor humano, la relación, la maternidad, la paternidad, la amistad, lo que sea, haber asistido a un parto, a una sonrisa de un niño, al crecimiento de una persona. Todas estas cosas, ¿acaso no merecen el precio del mal y del dolor? Afirma el biólogo y filósofo francés Jean Rostand: el problema no es que haya mal. Al contrario, lo que me extraña es el bien, que de vez en cuando aparezca, como dijo Schopenhauer, el milagro de la ternura. La presencia del mal no me sorprende, pero esos pequeños relámpagos de bondad, esos rasgos de ternura son para mí un gran problema. Jean Rostand percibe el bien como un problema, que haya bien. Entonces, dejarse sorprender por el bien. Punto 2.
asumir los límites y vivirlos desde la paz. Nuestra percepción del bien y la belleza se ve afectada por la no aceptación de los límites. Los límites están ahí para que justamente podamos desarrollar el deseo interior. Y los límites están ahí también para cuidarnos, educarnos y expandir nuestro nivel de conciencia. Entonces es esencial un trabajo con los límites, que tiene esta doble faceta. Por un lado, nos cuidan, porque cuando uno se pasa de los límites, tipo, si yo como más de lo que debo, afecto a mi salud. Si yo en la autopista ando más rápido de los límites, es un riesgo. Entonces, los límites, por un lado, están ahí para cuidarnos. Por el otro, están ahí para que nuestro nivel de conciencia se ensanche, para que el deseo se ensanche. Por eso siempre está en la persona humana la tentación de la transgresión, de superar los límites. Justamente porque estamos llamados a la plenitud, a vivir sin límite. La plenitud del amor, la plenitud de Dios. Entonces hay como esta doble cara de los límites que hay que mantener unidas. Punto 3. El mal en el sistema, en el fondo, es siempre bien. Después esto lo vamos a ver más adelante. El mal en el fondo nos complica y nos cuestiona cuando nos ataca y nos afecta personalmente. A mí o a mis seres queridos, dependiendo también de la sensibilidad de la persona, ¿no? Pero el mal en el fondo nos cuestiona cuando yo lo vivo en primera persona. Pero si salimos de la estrechez del yo y crecemos en conciencia, podemos aprender a trascenderlo. Por ejemplo, cuando yo me veo afectado por el mal, hay millones de otras personas que están felices. Tal vez hay alguno que está en un estado de éxtasis. Cuando alguien muere, alguien nace. Cuando alguien se enferma, otros se sanan. Aprender a ensanchar la visión y la conciencia. No soy el centro del mundo, el universo. Yo puedo estar mal, pero hay otras cosas que están bien. Por otro lado, el mal es relativo a los límites, como vimos, de espacio y tiempo. Lo que es mal hoy o en ese momento puede no serlo mañana o después. Lo que es mal en este lugar puede no serlo en otro. Como que mal y bien crecen juntos, también esto lo vamos a ver más tarde. Mal y bien en un cierto nivel de conciencia son las dos caras de lo mismo. Esto lo expresa muy bien la parábola de Jesús en el Evangelio de Mateo del trigo y la cizaña. Entonces, aprender a ampliar la conciencia es esencial. Pasamos a las otras preguntas. Hasta ahora hemos visto un poco la pregunta ¿por qué existe el mal? Ahora vamos a las otras, que es ¿tiene sentido el mal? ¿Qué función tiene? Bueno, de todo lo que hemos visto hasta ahora, podemos afirmar que sin duda el mal tiene una función, tiene un sentido. Es nuestra ignorancia y limitación que no nos permite verlo.
Esto lo voy a responder, estas preguntas, en tres puntos. Punto uno, tal vez el más complejo, por eso estamos atentos desde adentro, no desde lo mental. Punto uno. Dios indirectamente puso el mal en el sistema. Esto que parece tan fuerte. Vamos a ver por qué. Es el punto clave y más difícil de comprender. Como vimos, tiene que ver con la creación y la existencia. La creación, por existir independientemente del creador, aunque esta independencia es ilusoria, pero tiene que tener en su sistema el límite. Y por eso lo que nosotros experimentamos como mal. La existencia es limitación, existir es ser limitado, imperfecto. Y el límite, la imperfección, la experimentamos como mal. Es decir, Dios quiso crear, se retiró de sí mismo para crear algo que fuera independiente de él, entre comillas, y por eso mismo tuvo que permitir poner en el fondo indirectamente el límite, el mal en el sistema. Bien, seguimos con este punto que es clave. La Biblia nos ilumina en este aspecto. Si logramos abrir la mente y el corazón, vamos a deslumbrarnos de lo que nos dice la Biblia. Les traigo hoy 5 puntos que nos confirman en esta experiencia, esta visión, que es la visión de la mística. El libro del Génesis, capítulo 3. El relato lo conocemos, mítico y simbólico, de la caída de Adán y Eva a través de la serpiente. La serpiente, símbolo del mal que tienta a Eva cae y Adán también. Pero nos preguntamos, una pregunta tal vez obvia que nunca nos hicimos o nos hicieron, que es: ¿de dónde viene la serpiente? ¿Quién la puso ahí? Es decir, si Dios creó a todo, y justamente los primeros 2 capítulos del Génesis expresan la creación, si Dios creó todo, obvio que creó también a la serpiente. Entonces, la serpiente, en el fondo, la puso Dios ahí. Esto para siempre estamos en el tema de que Dios indirectamente puso el mal en el sistema. Vamos a Isaías. Isaías, el capítulo 45, versículos 6 y 7, que dice así, versículo estupendo: Yo soy el Señor y no hay otro. Yo formo la luz y creo las tinieblas. Hago la felicidad y creo la desgracia. Yo, el Señor, soy el que hago todo esto. Las tinieblas en la Biblia es símbolo del mal. Entonces, Dios que dice: yo formo la luz, el bien y las tinieblas, y creo el mal. ¿Cómo la metemos? Es interesantísimo darse cuenta, subrayar, que el texto original hebreo de este versículo, cuando Isaías dice: yo soy el Señor y no hay otro, con este otro, obvio que está hablando Dios por medio del profeta. Yo soy el Señor, no hay otro. Este otro, en el hebreo, no significa no hay otros
dioses, no hay otro Dios, como se entendió siempre desde el cristianismo, por lo menos lo que me enseñaron a mí, o lo que leí, o lo que se dice, que sería, yo soy el Señor y no hay otro Dios. No. Por eso es que es importante estudiar los textos originales. El hebreo lo que dice es muy claro y significa yo soy el Señor y no hay otra cosa. Yo soy Dios y no hay nada afuera de mí. Por eso que la sensación de independencia en el fondo es ilusoria. Isaías nos dice, no hay otra cosa afuera de Dios, solo hay Dios. Seguimos, primer libro de Samuel, capítulo 2, versículos 6 y 7. Dice así, el Señor da la muerte y la vida, hunde en el abismo y levanta de él. El Señor da la pobreza y la riqueza, humilla y también enaltece. Acá también no lo voy a comentar, pero es bastante claro, el Señor da la muerte y la vida. Dios está también en la muerte y en el abismo. Cuarto punto de la Biblia, el Salmo 139, versículos 7 y 8, que dice así, ¿a dónde iré lejos de tu espíritu? ¿A dónde huiré lejos de tu rostro? Si escalo los cielos, allí estás tú. Si me acuesto entre los muertos, allí también estás. Y como cierre de los pasajes de la Biblia, bueno, todo el libro de Job, el famoso libro de Job, es un tratado sobre el mal, y especialmente el mal que ataca al inocente y al justo. En el libro de Job lo que aparece muy claramente es que el mal, que el libro de Job dice, lo llama Satán, que no hay que confundirlo con el demonio cristiano, ¿verdad? Después también esto lo vamos a ver. Pero en el libro de Job, el mal está a servicio de Dios. El Satán, el que tienta, el mal, el que hace daño a Job, está a servicio de Dios. Es Dios que permite a Satán, al mal, atacar, afectar la vida de Job. Sobre esto se podría hablar muchísimo y es hermoso como el libro de Job intenta investigar el tema del mal. Cierre de este primer punto que repito, este primer punto estamos viendo la función del mal. Este primer punto era Dios indirectamente puso el mal en el sistema. Vimos estos 5 pasajes de la Biblia, 2 conclusiones. Una, el mal no tiene consistencia ontológica, es decir, el mal no tiene ser, el mal no es ausencia de luz. No es un ente, no es una persona, no es algo o alguien que está enfrente a Dios. Esta fue la concepción cristiana del demonio como un ser, un ente que se opone a Dios. Esto es totalmente absurdo desde lo filosófico, lo teológico y lo místico. Por la razón muy simple que afuera del infinito no hay nada. Si Dios, por definición, es infinito, afuera no hay nada. Entonces, el mal tiene que estar adentro, de cierta manera, del sistema. Entonces no puede ser que haya algo enfrente a Dios. Por eso que, punto 2 de las conclusiones, el mal como lado oscuro de Dios, la luz oscura. En la mística entiende el mal, lo que nosotros
experimentamos como mal, como el lado oscuro de Dios. Dice el místico alemán y cristiano, maestro Eckhart: cada cosa alaba a Dios. La oscuridad, las faltas, los defectos y hasta el mismo mal alaban a Dios y bendicen a Dios. Repito porque es muy fuerte. Cada cosa alaba a Dios. La oscuridad, las faltas, los defectos y hasta el mismo mal alaban a Dios y bendicen a Dios. Acá estamos en el centro del misterio, que no podemos comprenderlo racionalmente. Hay que entrar en una muy profunda experiencia espiritual y mística, y se puede. Todos estamos llamados a ser místicos, a salir de lo mental y a ir más en profundidad después para recuperar lo mental y la razón desde otro lugar. Entonces, visto desde Dios, si nos ponemos del lado de Dios, es decir, del lado de lo infinito, de la eternidad, todo es luz, no existe el mal. Porque todo tiene un sentido, una función, una dirección. Porque justamente ya lo vimos, en sentido estricto, solo existe Dios. Por eso que la independencia y la autonomía que creemos tener y vivir son ilusorias, gracias a Dios. Pero es la manera que Dios inventó para que podamos vivir, para que la existencia pueda tener un sentido y un valor. Por eso Dios nos creó con la sensación de independencia que justamente, y entre comillas, se derrumba cuando experimentamos el mal, para que nos podamos dar cuenta que no somos independientes. Entonces, Dios nos creó con la sensación de independencia para poder experimentarse a través de nosotros, de nuestra vida, como si fuera otra cosa. Una cosa, solo acá podemos hacer silencio y contemplar. Es un desborde de amor, es un misterio extraordinario. Y cierro el punto 1 con una frase de Rumi, el místico sufí del 1200. Interesantísimo también comprender y ver que la mística también de todas las religiones entiende el mal, lo abarca de la misma forma. Dice Rumi: mucho más allá de las ideas de lo que está mal y de lo que está bien, hay un lugar. Te conoceré allí. Mucho más allá de las ideas de lo que está mal y de lo que está bien. Se puede ciertamente decir, mucho más allá del bien y del mal, hay un lugar. Te conoceré allí. Punto 2. Estamos viendo la pregunta: ¿qué sentido tiene el mal? ¿Qué función tiene el mal? Punto 2 ahora. El mal como experiencia del límite estimula el deseo. Como vimos, el deseo es el motor y la clave del universo. Todo se mueve por el deseo de crecer, de plenitud, de comprender. Todo vive por el deseo. La vida es de deseo. Sin deseo no hay vida. Los límites están ahí para desarrollar y ensanchar el deseo. Sobre esto un paréntesis.
muchas veces se critica al budismo, especialmente desde nuestra cultura occidental, justamente por el tema del deseo, porque se dice que el budismo anula el deseo. En realidad no es así y no es tan fácil. Lo que el budismo anula es el deseo egoico, es el deseo del ego, es el deseo del yo, pero no el deseo del alma, porque el deseo del alma es la vida, es la participación a la vida. Cierro este paréntesis. Punto 3. El mal nos ayuda a crecer. Acá tal vez está lo más concreto, lo más práctico de esta charla. Estamos condenados, entre comillas, al crecimiento. Lo que no crece muere en todos los niveles. Lo que no crece se muere. Estamos acá para aprender y para crecer. Estamos acá para ensanchar la conciencia a niveles tanto más altos como desconocidos. ¿Cómo se crece? ¿Cómo crecemos? Se crece esencialmente a través de dos dimensiones. Se crece por amor, o dicho de otra palabra, por discernimiento, o se crece por dolor, a través del mal, a través del límite. Lo que ocurre en lo concreto de nuestra vida es que el crecimiento por amor, por discernimiento, es muy lento, porque estamos hechos así, muchas veces somos tercos, bueno, y muchas cosas dependen también de nuestra historia y de muchos otros factores, pero el crecimiento por amor es muy lento. Lo vemos esto es muy típico, muy claro en lo educativo. Cuando una mamá educa a sus hijos, un papá, y el niño chico quiere poner las manos, los dedos en el enchufe y los padres que le dicen muy amablemente, no pongas los dedos en el enchufe. Una vez, 2 veces, no pongas los dedos en el enchufe. Pero llega un punto donde si el niño, que muchas veces no hace caso, pone los dedos, está por poner los dedos en el enchufe, llega la experiencia del límite, del dolor, con un rezongo, con una penitencia algo fuerte para que el niño justamente no se afecte, ¿no? por la corriente. Entonces el niño aprende a través del límite. Obvio, él experimenta el límite que los padres le ponen como mal y sufre, pero es para crecer, es para su bien. Entonces, ya que por amor se crece muy lentamente, interviene el mal. El mal nos ataca, está en el sistema para ayudarnos a crecer más rápidamente. Esto también creo que es experiencia de cada uno. ¿Cuántas veces la experiencia del mal, del dolor, nos hizo crecer rápidamente? El mal está ahí para estimularnos, sobre todo cuando la persona se queda quieta, que no aprovecha del bien, porque también el bien sirve para crecer. Pero lo que pasa es que muchas veces cuando uno está bien o cuando, entre comillas, las cosas andan bien, nos achatamos. Entonces uno se acomoda
y no crece, no investiga, no estudia, no medita, entonces llega el mal. Para decirte, así no creces por el bien, bueno, llego yo para ayudarte. Por eso tenemos que bendecir el mal, de cierta forma. El mal bien comprendido y vivido es una herramienta esencial para nuestro crecimiento. Cierro con algo importante, especialmente para los cristianos, que es el tema de la cruz y resurrección. En los cristianos desde siempre hemos visto el tema de la cruz como la concentración del mal y del dolor. Los cristianos tenemos el acontecimiento pascual, la muerte y resurrección de Jesús, que tiene una potencia simbólica única y que expresa y concentra todo lo que venimos compartiendo en esta charla. Antes que nada debemos comprender el acontecimiento pascual, la muerte y la resurrección como un único evento. No es que Jesús muere, después lo dejan ahí tres días y resucita. Los 3 días son simbólicos, tienen que ver con la Biblia, con mucha historia de la Biblia, con los 3 días de Jonás en el vientre de la ballena. Muerte y resurrección acontecen simultáneamente. En el momento que Jesús muere, ya está resucitando. Entonces, esto nos dice, esto es bellísimo, y nos dice, por un lado, en un primer nivel de conciencia, que cruz y resurrección son las dos caras de lo mismo. No hay ni tiempo ni distancia entre el morir y resucitar. Esto ya lo vimos, pero no hay separación, se puede decir, entre mal y bien. La otra cara del mal, en este nivel de conciencia más básico, la otra cara del mal es el bien, la otra cara del bien es el mal. Esto muchas veces lo hemos experimentado. ¿Cuántas veces atrás de un mal se esconde un bien? ¿Cuántas veces atrás de un bien se esconde un mal? Pero en otro nivel de conciencia más elevado, y donde es importante llegar y ubicarnos ahí, podemos afirmar que la cruz acontece adentro de la resurrección. La cruz es acontecimiento histórico y verificable. Hay fuentes que nos dicen de la cruz, de la muerte en cruz de Jesús. Es historia. Pero la resurrección no. La resurrección no es acontecimiento histórico, por lo menos en el sentido clásico de historia, es decir, no es verificable. Se puede, a lo sumo, se pueden verificar los resultados de la resurrección, que es lo que intentan hacer los evangelios, con el tema del sepulcro vacío y las apariciones, pero también estos son géneros literarios para compartirnos la experiencia íntima y personal de la resurrección. Entonces, la resurrección expresa que la raíz de todo lo que existe es la vida divina. Todo está aconteciendo adentro de la vida, en este sentido que el mal no existe. Si logramos ubicarnos en el nivel de conciencia de la resurrección, pura luz, lograremos derrotar el mal. El mal es vencido cuando nuestra percepción y nuestro nivel de conciencia es lo uno. El mal nos afecta y nos complica cuando vivimos desde lo dual, desde la dualidad. Instalarse en lo uno es instalarse en Dios. Y ahí no hay mal. Obvio que seguiremos experimentando y viviendo el mal como límite, especialmente los límites
normales de nuestra estructura finita y de la estructura finita del universo. Pero ya no nos quitará la paz y la alegría. Este tipo de mal ya no nos quitará la paz y la alegría. Será un instrumento bendito de crecimiento individual y colectivo. Muchas gracias. Los invito otra vez a suscribirse al canal, a dar like, a compartir este video para que pueda llegar a mucha gente. Muchas bendiciones para todos.